Bueno, yo aprovecho este momento para, siendo muy breve y abusando de la confianza, los datos de quién es Saz Azcona. Bueno, los tenéis en el folleto. Sobre todo a lo que se dedica es a llevar una empresa de comunicación no solo innovadora, sino de unos resultados, yo diría que espectaculares, pero con todos mis respetos, hoy no está aquí por eso, daría para otras bastantes intervenciones. Él está porque, si antes yo hablaba de entusiasmo, rigor y generosidad, ojo, no nos equivoquemos, no es que Alfonso esté por el rigor, que otro por el entusiasmo y otro por la generosidad, es que, insisto, los tres están por los tres apartados. Cuando se acomete una obra tan importante como puede ser este catálogo razonado, que son varios volúmenes, que es un trabajo de muchos años, de mucho empeño, tiene que haber alguien no solo dispuesto a decir adelante, sino a mantener ese espíritu, esa firmeza, ese convencimiento y encima acometer el siguiente. Y ese es nuestro convidado de hoy, al que le damos las gracias. E insisto, podía estar hablando de bastantes temas, pero normalmente desde el aspecto ese que nos falta a quienes estamos en el mundo del arte, que decimos, no, yo estoy a esto, pero luego lo otro no lo sé transmitir, no lo sé explicar, comerciar o lo que sea. Bueno, haría falta más Sachas por aquí, pero bueno. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Quiero dar las gracias a Rosario Álvarez, a Manuel Quintana, a Miguel Fernández Cid, Patricia, Pilar, al Consejo de Cultura Galega también por invitarnos, por coordinar esta jornada de hoy. Muchísimas gracias y a todos por venir, desde luego. Bien, yo antes de presentarme, de contar lo que hago, aunque Alfonso me ha contado mucho, ha hecho algunos spoilers, pero que están muy bien. Y aunque aquí la protagonista hoy es Carmen, sí, lo es. Te queremos mucho y es lo que pasa, cuando se quiere a alguien, pero la realidad es esa. Pero, bueno, yo quiero empezar con unas palabras que dijo Ray Bradbury, el escritor, que hablaba sobre los libros. Y, bueno, yo en mi papel de editor voy a hablar más que nada de experiencias, porque la mecánica creo que la ha contado muy bien Alfonso, aunque voy a contar anécdotas, pero yo voy a tratar de contagiar un punto de la pasión que siento yo como editor. Creo que esa es la mejor manera de tratar de explicar un poquito en qué consiste mi trabajo en la Fundación Azcona. Esto decía Ray Bradbury. When you open any book, it smells of dust, the dust of time, Egyptian dust, the dust of all the parts of the world that blew in the winds. So therefore, when you lift a book, you can snuff it, and it smells of ancient Egypt and all the loves and life, all the people that lived in there, all of the beautiful women, all the brave warriors are there, and the scent of these people and the smell of those wondrous lands is how a book smells. Bien, él dio una respuesta similar cuando le preguntaron qué opinaba de los libros digitales. Yo he titulado mi intervención de hoy El papel del editor en el marco digital. Lo he hecho aposta, el papel del editor por el papel versus la tendencia ahora a digitalizar todo. Decía Ray Bradbury, y a mí empatizo bastante con él, cuando le preguntaban, en otro momento, unos años después, le preguntaban qué opinaba sobre los libros electrónicos y él decía, eso no son libros, no puedes sostener un ordenador en tu mano como haces con un libro. Un ordenador no huele. Y decía, hay dos aromas en un libro. Si un libro es nuevo, huele de maravilla. Si un libro es viejo, huele aún mejor. Huele al antiguo Egipto. Un libro tiene que oler, debes sostenerlo en tus manos y rezarle. Lo metes en el bolsillo y caminas con él y permanece contigo para siempre. Pero el ordenador no hace eso por ti. Lo siento, decía él.
Bueno, a mí me gusta esa definición. Yo no quiero entrar en un debate sobre si el libro digital es mejor, peor, pero yo sí pertenezco a los que les gusta el libro en papel, y como editor me gusta el libro en papel, me gusta todo lo que rodea el libro en papel, y es sobre lo que voy a hablar hoy. Y en lo que sí que no coincido con él es que cuando habla de que los libros son de bolsillo, pues como bien decía Manuel, los nuestros por desgracia no son de bolsillo, salvo que el bolsillo sea una bolsa azul de Ikea, ahí sí, pero bueno, estamos hablando de volúmenes que están en torno a los 5 o 8 kilos de peso y 700 páginas, pero bueno, en cualquier caso, sí, yo sí creo en que el libro tiene que oler y hay que tocarlo y hay que acariciarlo. Y decía que me gusta esa definición porque un editor, para mí, tal y como yo lo veo, tiene una función que va más allá del mero juntaletras o de empaquetador de textos. Yo creo que un libro está lleno de experiencias y además está lleno de pasión y de vivencias. ¿Qué es lo que hacemos en la Fundación Azcona? En la Fundación Azcona, la definición de la Fundación es que nos dedicamos a la promoción y difusión del arte en el sentido más amplio. Somos una fundación familiar. No recibimos fondos de nadie, ni de particulares, ni de entidades privadas, ni de entidades públicas, ni becas, ni un solo céntimo. Todo lo autofinanciamos nosotros. Lo hacemos por amor al arte, como se diría. Y aunque efectivamente nos dedicamos a la promoción y la difusión del arte, hemos centrado nuestra actividad en los últimos años, llevamos ya más de 20 años, en hacer catálogos razonados. Hemos hecho otro tipo de libros, hemos hecho ahora mismo como media docena de catálogos razonados y ahora mismo en este momento estamos trabajando en 10 libros, 9 catálogos razonados aproximadamente, y vamos a firmar en los próximos días 2 catálogos muy importantes que no podemos adelantar, pero ahora mismo estamos trabajando en el catálogo razonado, como ha indicado Alfonso, de Fernando Zobel, en los catálogos razonados de Carmen Calvo. Estamos terminando el volumen 2 del Martín Chirino, estamos con el Lucio Muñoz, estamos terminando el volumen 5 de Julio González y empezando el 6. Tenemos el catálogo de Afrocán, de Martín Chirino, y tenemos... ¿Qué más? Algunos se me habrá despistado ahora mismo, pero bueno, tenemos unos cuantos ahí en marcha. Además, hacemos algunos pequeños libros, ediciones novenales que no están a la venta, otros sí. Hemos hecho recientemente, y con Alfonso, Reinas Negras, que forma parte de un proyecto muy interesante que ha hecho la Fundación Arte y Pensamiento, que es la fundación de Martín Chirino, que lo llaman la Enciclopedia Martín Chirino. Si bien está el catálogo razonado, ellos han desglosado por las distintas temáticas de obras de Martín y se han centrado en conocer los orígenes, en hacer textos muy interesantes, muy técnicos para conocer el origen de esas series de Martín Chirino, y el primero lo hizo Alfonso, que era Las Reinas Negras, y el segundo va a ser Afrocán. Y también la Fundación Azcona va a estar allí, estamos en el patronato de la Fundación Arte y Pensamiento. Y en definitiva, hacemos libros en papel. Y voy a contar también yo lo que hago. Yo soy patrono de la Fundación Azcona, yo soy miembro del patronato y yo soy también el director desde el primer día. Y yo no solo dirijo la fundación, sino que también hago toda la dirección editorial. Ahora describiré en qué consiste todos esos pequeños pasitos y contaré algunas anécdotas que creo que es lo más divertido y lo que puede ver un poco la visión de cómo es mi día a día. Decía antes que hacemos libros que tengan pasión y que tengan amor, y yo creo que esa es la clave para un libro, ¿no? Creo que un libro bien escrito permanece contigo un rato, pueden aparecer frases puntuales en algunos momentos, pero un libro bien editado, un libro que tenga una buena encuadernación, que tenga un buen papel, que tenga una buena imagen, ese libro se convierte en parte de tu vida. Es un libro que vas a recordar siempre, que vas a regalar, que lo pones en una mesa para enseñarlo. Esos son los libros que a mí como editor me gusta hacer, los libros que se recuerdan y que forman parte de tu corazón. Yo creo que esos son los libros que queremos hacer.
De hecho, hay una anécdota. El día de la pedida de mano de la reina Leticia y el rey, ella le regaló el libro del doncel de don Enrique el Doliente, lo he tenido que apuntar, que era de Mariano José de Larra. El libro se agotó en unos minutos, porque todo el mundo quería tenerlo y todo el mundo quería regalarlo. Es decir, el libro muchas veces tiene un componente de estatus, tiene un componente de exclusividad. En definitiva, está vinculado a las emociones. Luego, cuanta más pasión, cuanto más amor le pongamos, más emocionante será, y lo ideal es también poder transmitirlo en el propio libro y que vaya transmitiéndose y contagiándose a otros. Como digo aquí, un libro bien escrito se convierte en parte de tu vida. Eso es lo que yo intento, desde luego. ¿Qué hace un editor? Bien, como editor yo lo que hago es tratar de encontrar un discurso estético en consonancia con el texto. Es decir, se trata no solo de poner el texto bonito, sino de crear un corpus equilibrado donde se ponga en valor el texto. Y es muy importante siempre que no canibalice, que el libro, que no sea un libro excesivamente estético, que pueda canibalizar al texto, y que encontrar ese equilibrio no es fácil. Y para eso tengo la suerte de tener un gran equipo, tenemos un gran equipo de diseñadores, de correctores, traductores, y trabajamos mucho con los autores, con los artistas, o con, en el caso de que los artistas estén fallecidos, con el estate, con los herederos. Y es una labor de equipo y es un equilibrio muy fino, muy delicado, pero que tratamos siempre de encontrar y que es lo que hace que todo se ponga en valor. En definitiva, yo le equiparo un poco a como criar un hijo, ¿no? Cuando tú tienes un hijo, tú cuidas su educación, su higiene, su cultura, para que al final se maneje en su vida. Y es un equilibrio muy fino que dices, bueno, lo estoy mimando mucho, lo estoy mimando poco, lo estoy dejando mucho, lo dejo, voy a dejarle 10 minutos más con la PlayStation, con el televisor, o se me va a volver tonto. ¿Qué hago? Bueno, no, o lo estoy mimando demasiado. Bueno, ese equilibrio es muy fino, porque al final tú lo dejas para que haga su vida. Lo mismo pasa con un libro. Por eso a mí me gusta la definición que hace Irene Vallejo en el libro El infinito en un junco, que es la historia de los libros, un libro fascinante. Y ella dice, el verbo latino que hoy traducimos como editar viene en realidad de donación o abandono, del latín edere. Dice, implica dejar la obra a su suerte. Eso es lo que hace un editor, cuidar todo desde el texto hasta el contenedor para crear un producto es una palabra horrible, para crear un objeto único que luego vaya y deje su huella en el lector y en la gente que lo tenga en su mano. En definitiva, editar es descubrir, porque en ese camino, en esa crianza del libro, nos vamos encontrando, o yo como editor me voy encontrando con muchos aciertos, con desaciertos, con muchos hallazgos, y es importante ponerlos todos en valor. Y es importante sobre todo que al ponerlos en valor, al descartar, al unir, que haya amor, que uno ame los libros, que lo disfrute, que disfrute la experiencia. Esto lo decía Susan Sontag, decía, ser moderno es vivir hechizado por la salvaje autonomía del detalle. Y es verdad, cuando haces un nido, un libro, estás hechizado todo el rato por detalles. Y hay que saber descartarlos y hay que saber ponerlos en valor, pero siempre que no falte el amor hacia los libros. En un pequeño libro precioso que de Federico García Lorca, que se ha editado hace un par de años, decía Lorca, libros, libros, hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor. Eso lo decía él en el discurso que dio cuando se inauguró la primera biblioteca pública de Granada, y se ha editado su discurso en un pequeño librito y es de verdad una joyita pequeñita. Yo no me atrevo a decir qué hay que ser para ser un buen editor. Yo no sé si soy buen editor o mal editor, yo soy editor. Pero sí digo que hay que tener curiosidad y que hay que tener afán y que hay que buscar más allá y que es una aventura apasionante investigar tipografías y letras y papeles, y eso es lo que hacemos en la Fundación Azcona. Y
precisamente por no estar atados económicamente a instituciones públicas ni a recibir fondos de nadie, porque lo hacemos todos nosotros, hacemos libros de gran calidad y nos encanta investigar y nos encanta buscar papeles y experimentar y jugar y hacer que el libro sea el mejor libro, porque el catálogo razonado, además, es el mejor libro, es el libro total de un artista. Por tanto, no escatimamos nunca cuando hacemos algo y nos enorgullecemos de volcarnos al máximo y es un inmenso placer. Decía Claudio López Lamadrid, que era el director editorial de Penguin Random House Mondadori, que falleció recientemente, decía que un editor debe tener pasión, olfato y saber relacionarse. Bien, nosotros no sé si tenemos pasión, pero no sé si tenemos olfato, pasión tenemos y creo que estamos sabiendo relacionarnos, aprendemos todos los días, pero coincido desde luego con él y me parece que es una fórmula fantástica para hacer los libros, ¿no? Porque sin pasión nada sería posible y eso es lo que yo quiero contaros hoy. ¿De dónde surge mi pasión? ¿Cómo me voy apasionando yo cada día cuando hago los libros que estamos haciendo y los que hemos hecho? ¿En qué consiste mi trabajo? ¿En qué consiste el proceso? Bien, para crear un catálogo razonado, yo lo he resumido en 9 puntos, seguramente haya más, pero voy a ir hablando cada uno, ¿no? Pero el primero es identificar los libros. ¿Qué es identificar un libro? Identificar un libro, hay varias vías. Primero, puede surgir porque te vengan los herederos y te propongan un libro y tú analizas si te puede interesar, si en el contexto de nuestra colección nos puede interesar o no. No porque sea comercialmente viable, porque es completamente inviable, es decir, económicamente no se gana dinero, no se recupera nada de dinero, se recupera una cantidad mínima. Supongo que lo sabréis, pero de un libro aproximadamente el 65% se lo llevan entre la tienda y el editor y el distribuidor. Es decir, la tienda le gana un 30-35, el distribuidor 30-35 y luego la editorial de ese 35, pues luego entre el 10-15% lo pagas al autor, con lo cual tú le vienes a ganar, tú como editorial, un 15-20% nada más sobre el precio de venta al público. Es decir, no es negocio, pero bueno, afortunadamente no nos importa, ¿no? Pero nosotros valoramos también que nos interese el artista, que nos interese el contexto. Y lo primero es identificar los libros. Dentro de las cosas que nos han ocurrido, hablamos con artistas, hablamos con colecciones, probamos. Siempre tratamos de que el artista esté fallecido, como indicaba Alfonso, cuando haces un catálogo razonado con toda la obra. Si el artista está vivo, sigue produciendo y, por lo tanto, no acabas nunca el libro. Pero ocurre algunas veces que el artista, por la relación que tenemos con él, por la potencia de la obra, por una serie de componentes, pues te gusta hacerlo y te gusta lanzarte a la aventura de hacer su libro, que es lo que nos ha pasado con Martín Chirino. El primer volumen lo hicimos con él vivo y él se implicó, participó en la toma de decisiones, fue una aventura fascinante y ahora estamos con Carmen y la verdad es que es maravilloso, Carmen, hablar con ella y vivir su obra desde dentro y vivir todo su proceso creativo y es realmente maravilloso. He puesto esta fotografía porque algunas veces en esa identificación de libros surgen momentos mágicos, como nos pasó con Miguel Ángel Jorquera. Jorquera es un artista, es un fotógrafo gallego de Pontevedra y de repente nos llama hace 16 años, nos llama a la puerta, tal cual, literalmente, y nos dice, oye, mirad, ocurre lo siguiente, soy fotógrafo y me quiero ir a China y quería pediros una beca. Entonces nos enseña las fotos, decimos, no sé, bueno, pues yo qué sé, pues venga, vale, va. Y el tío se va a China y nos empieza a mandar unas fotos muy interesantes, muy bonitas. Y ahí estaba el hombre en China y se fue a una ciudad perdida de China, se pone a sacar fotografías, nos va mandando algunas, bueno, pues termina su viaje, él se enamora en China, se queda a vivir en China, tiene un niño y luego con su mujer vuelve a España. Bien, pasan los años, alguna vez contactamos con él y llega la pandemia, nos confinan a todos y cuando termina el confinamiento, la famosa ciudad de Wuhan queda
completamente estigmatizada, cerrada al público, cerrada a los medios de comunicación. Y nos llama el fotógrafo y dice, oye, ¿cómo estáis? Pues bien, pues aquí, fastidiados por la pandemia. Y nos dice, ¿os acordáis que me fui a China durante 5 años y me disteis una beca? Nosotros, sí. Dice, fui a Wuhan. Pues, coño. Dice, la ciudad de la que yo estaba era Wuhan. Dice, yo tengo un completo reportaje de cómo es Wuhan, de cómo era la vida en Wuhan, de cómo es la vida en la ciudad que ha cambiado el mundo. Entonces, claro, nos quedamos en shock. Y hemos hecho un libro con él que se llama Wuhan antes de Wuhan. Lo acabamos de publicar hace escasas semanas y lo hemos hecho con La Fábrica y con el equipo de Underbau, que es un equipo gráfico maravilloso. Y este es el libro que acabamos de publicar. Es decir, a veces los libros surgen espontáneamente, pero hay que aprovechar el momento y eso es uno de esos hallazgos mágicos que digo. Cuando hablo de acompañar al autor, me refiero precisamente a que, como en el caso de Wuhan, tenemos que escuchar, tenemos que acompañarle en esa aventura. Nos ha contado Alfonso cómo era estar con los MAG. Yo estuve este verano recorriendo la Costa Azul, todas las casas de pintores, fui a la Fundación MAG, fue absolutamente apasionante. Es decir, hay que acompañar al autor y hay que huir de la idea de a mí dame tu texto. Hay que escucharle. Alfonso de repente nos llamaba emocionado, he encontrado un cuadro, me tengo que ir a Francia, por favor. Oye, quiero que me ayudéis con el viaje. Oye, ¿verdad, Alfonso? Has ido a ver a... ¿Quién fue? Corrígeme, ¿Artigas, puede ser? No, ¿quién era? Al archivo Maegt, eso es. Bueno, hay que estar escuchando y hay que estar abiertos a todo porque se encuentran realmente hallazgos y porque todo además va a contribuir a esas emociones que uno quiere volcar en el libro. Cuando nos ofrecieron el catálogo razonable de Maruja Mayo, como decía Alfonso, un artista suele tener unas 900, 1000 obras, pero Maruja Mayo no llegaba llegaba como unas 180. Entonces dijimos, pues es que con 180, ¿qué libro vas a hacer? Nos dijo Guillermo de Osma. Y entonces pensó él una fórmula que era crear un catálogo razonable de 200 páginas y el resto que fueran textos críticos sobre la vida de Maruja, que al final han escrito Fernando Huici, Estrella Diego, Edward J. Sullivan, el propio Guillermo Antonio Gómez Conde, y nos pareció muy bonito y ha sido una manera de enriquecer el catálogo razonado. Como contaba antes Manuel y contaba Alfonso, un catálogo en realidad son fichas de un libro. Pueden ser, nosotros lo que queremos es que sea un libro apasionante. Nos da igual que sean fichas más o menos completas y pueden serlo como el catálogo, como el Cerbós. El Cerbós apenas tiene la ficha técnica del cuadro. Es decir, no pasa nada por introducir elementos, no pasa absolutamente nada. Y nosotros eso es lo que hemos hecho con el Maruja Mayo. Hemos creado un catálogo razonado mucho más rico, lleno de fotografías de ella, de juventud, y creo que ha quedado un libro muy bonito y muy interesante porque te permite ir mucho más allá de los cuadros, sino que te metes en el mundo intelectual de Maruja y de su entorno. Al dirigir la toma de fotografía, es decir, cuando el autor, y estamos, digamos, haciendo el esquema cronológico de cómo se elabora un catálogo, cuando el autor de pronto nos llama emocionado, he encontrado una obra, como ha sido el caso, nos acaba de explicar Alfonso, he encontrado una obra, necesito un fotógrafo, yo lo que hago es que dirijo a un equipo de fotógrafos que tenemos repartido por todo el mundo literal. Es decir, ahora con el de Chirino, pues hemos estado con fotógrafos en Chile, Miami, Santiago de Chile, Miami, Caracas, Londres, en Zúrich, París. Es decir, hay un cuadro, lo consigues, tienes que mandar fotógrafos, hay que sacar una gran fotografía, hay que dirigir al fotógrafo como quieres el ángulo de la foto. Es decir, es muy bonito, es muy complejo, pero es una labor realmente interesante. Nos ocurrió, por ejemplo, dentro de esa toma de fotografías, con Martín Chirino, precisamente nos ocurrió una cosa muy curiosa. Martín era un esteta absoluto y él dijo, yo no quiero que mis obras aparezcan con un fondo. No quiero que aparezca una escultura. Quiero que la escultura aparezca en tritono, es decir, en un tono de blancos y negros, sea del color que sea, excepto si es de exterior, que puede salir en color. Y quiero que la silueteéis, que le quitéis la base
y que creéis un fondo. Pero claro, si tú a una pieza le quitas el fondo, queda flotando en el vacío. Entonces Martín ideó un juego de sombras tremendamente complicado, que era una sombra de apoyo, una sombra de suelo, una sombra de horizonte y una sombra de pared, que creaba un escenario ficticio, pero neutro, que equilibraba mucho la pieza. Es un infierno hacer esto. A nivel de retoque es un infierno. Estamos con el segundo volumen, llevamos 4 meses para retocar 200 fotografías. Porque claro, a veces la sombra es muy marcada, otras no, otras queda flotando. Es una locura. Pero luego ha quedado muy bien, ¿no? Pero bendito Martín que tuvo esta brillante idea, desde luego. Hablando de la historia de las fotografías y de Martín, también para que veáis lo divertido que es, para mí me parece muy divertido. Cuando estamos haciendo el catálogo razonable de Martín Chirino, Malú Martín de Argila, su autora, me dice, mira, Sacha, hay una foto que aquí no aparece, esto no hay manera de conseguirlo, ya hemos movido Roma con Santiago, hago un paréntesis. Ella el otro día me dijo, la anécdota no era así, yo le dije, ya, pero yo la recuerdo así, y las cosas son al final como uno las recuerda, con lo cual yo la cuento como yo la recuerdo. Entonces me dice, esta pieza no aparece por ningún sitio, chico, vamos a cerrar el libro, porque oye, hay que publicarlo en algún momento, aunque Martín esté vivo, Martín sigue trabajando. Y cuando estamos cerrando el libro, está Malú, la autora, en su casa, y de repente ve en la pared de su casa una mancha. Y ve que tiene una gotera. Entonces se pone a investigar, sube a la casa de la vecina, llama a la puerta y la vecina no abre. La llama por teléfono y le dice a la vecina que el piso está abandonado y que ella, que vive en el campo, y que lo siente mucho, pero que se aguante con la gotera y que si quiere que hable con el portero, que tiene una copia de las llaves. Bueno, yo ya estaba medio imprimiendo el libro, Malú baja, habla con el portero, pide una copia de las llaves y cuando abren la casa se encuentran, nada más abrir, con la pieza desaparecida de Martín Chirino. Esto juro que es real. Bueno, todo lo que cuento. Resulta que había una galería, cuyo nombre no diré, que estaba en un local propiedad de esta señora. La galerista, o el galerista, no podía pagar el alquiler hacía muchos años, y cuando no podía pagar el alquiler y la casera inflexible le obligaba a pagar, pues le daba obras de un grupo de chavales jóvenes que se llamaban El Paso, que eran escultores de 20, 30 años, y le daba un trozo de esos hierros para pagar el alquiler. Y la otra señora los iba colocando en su casa, diciendo, bueno, pues me dan un cacho de hierro y ahí se queda. La propietaria deja su casa, se va a vivir al campo, cierra la casa y ahí se quedó una gran colección de obra, entre las que estaba la obra de Martín Chirino. Y eso también es parte de la aventura de editar. Tenemos que editar los textos. Cuando por fin nos entregan los textos, los editamos. Hacemos una corrección de estilo, de ortografía. Corrección de estilo no me refiero a que cambiemos el texto, sino que al final hay que homogeneizar. A veces te pone colección Antonio Domínguez y en otras pone colección Domínguez. En otras, bueno, un autor puede trabajar durante 5, 10, 15 años en un catálogo razonado y evidentemente es muy complicado mantener la misma coherencia o concordancia en muchos de los términos que se utilizan. Así que revisamos textos, traducimos. Cuando yo fui hace 2 años al estudio de Tomás Llorens, que es un sabio, ha fallecido hace poco. Tomás Llorens era el director del Museo Reina Sofía de Madrid, del Thyssen, del IBAM, era un auténtico sabio y era el que ha hecho los catálogos razonados de Julio González. Y cuando yo fui a verle, él tardaba siglos en hacer las cosas. Y me fijé en una cosa, que era lo siguiente. Él hacía los libros a mano. Él escribía a lápiz, los catálogos razonados, todo lo hacía a lápiz. Y aquí tenemos el detalle. Y cuando lo aprobaba, escribía encima a bolígrafo. Y si había algo que cambiaba, lo ponía en color rojo. Bueno, estos son detalles, esto es cómo es la forma de hacer cada uno y lo necesario que es la corrección de textos. Pero bueno, esto era yo recuerdo cuando hice el primer libro, yo decía, pero Tomás, por Dios, entrégame ya el Word. Y él me decía, ¿eso qué es? Y yo, ¿cómo que es el Word? Dame un Word. Y me llamó su secretario y me dijo, no, mira, no existe un Word. Tenemos 2000 folios manuscritos. Y yo, pero ¿qué locura es esta? Bueno, pues esto es lo de mi querido Tomás.
Luego, cuando por fin componemos todo el libro, hay que crear la personalidad del libro. Ese es el equilibrio difícil que decimos. Hay que identificar cómo apoyamos ese texto, y para esa labor es imprescindible siempre tener a un gran director de arte, a un gran equipo que está apoyado por un gran impresor, por un gran encuadernador, una gran fotomecánica que se encarga de retocar las fotografías, de encontrar el equilibrio de color. Cuando hicimos el catálogo razonado, el libro de Martín Chirino, que por cierto, voy a por él, que lo tengo aquí, me acabo de acordar. Cuando Martín Chirino fue nombrado doctor honoris causa en la universidad, lo voy a hablar al micrófono, cuando Martín Chirino lo nombraron doctor honoris causa en la Universidad de Nebrija, decidimos hacer un libro novenal como homenaje a él. E hicimos este libro, que es una belleza a mi juicio, que se llama Mover el horizonte, donde estaba su discurso y donde además aparecía una pequeña biografía. Lo que hicimos fue, pensamos en un libro al principio, un libro muy bello, muy perfecto, pero Martín era herrero, Martín era un hombre que agarraba el hierro, que quitaba el carbón con las manos, que se manchaba, que estaba en la fragua. No puedes hacer un libro con una portada cuche brillante perfecta para un herrero. Eso no era Martín. Martín era un artista que se remangaba. Y eso es lo que hicimos. Hicimos un libro casi artesano, por así decirlo. Un libro que no tenía lomo y donde además él incluyó un grabado que nos hizo. Y esto fue, bueno, un pequeño caramelo que quisimos hacer nosotros. Y estas son algunas de las cositas que hacemos y que pues nos divierten, ¿no? Este es el libro. Pero claro, ¿cómo haces un libro que parezca artesano? Todo esto lo que hicimos era, cada papel fue cortado a mano con una cuchilla por un equipo de personas, cada pliego, cada hojita, para que tuviera este aspecto artesano y este aspecto tan rudo, ¿no? Tan rudimentario. Y aquí está Rafael Monagas, ayudante Martín y mi padre, presidente de la fundación. Nosotros numerábamos los grabados, numerábamos los libros y Martín iba firmando uno a uno. También contaba antes que los libros le llegan a uno y hay que aprovechar el momento. Eso nos pasó también con Joan Brossa. Cuando hicimos íbamos a hacer el catálogo de esculturas de Joan Brossa, lo teníamos firmado y íbamos a empezar, y entonces había una exposición en el MACBA de unas obras que él hacía que se llamaban poemas visuales, que eran unas obras minimalistas maravillosas, son estas de aquí. Y entonces yo me voy al MACBA y cuando voy al MACBA veo de pronto los poemas visuales y dije, esto es lo que tenemos que hacer. Y me dijeron, los de la Fundación Joan Brossa, me dicen, bueno, pero es que esto no está a la venta, esto lo tenemos nosotros, no vais a vender ni un libro. Y así ha sido, no hemos vendido ni un libro, creo que hemos vendido 2. Pero sentimos esa necesidad de que había que hacer ese libro y lo hicimos. Contratamos a Paco Lacasta, que es un maravilloso diseñador, ha recibido muchísimos premios, trabaja habitualmente con el Pompidou, trabaja con la Fundación Cartier, e hicimos un libro muy cuidado, lleno de fotografías, que respetaba mucho el espíritu de Joan Brossa. Este es el libro que hicimos y que, como ha señalado antes Alfonso, tuvimos la fortuna de que fue premiado como mejor libro de arte de España en 2020 por el Ministerio de Cultura. En definitiva, editar es una aventura. El proceso no deja de ser una aventura maravillosa. Y ya un poco para terminar, que no os quiero aburrir con anécdotas de abuelo Cebolleta. Hace cosa de un año y poco le encargamos a Rafael Canogar, la Fundación Azcona le encargó una escultura. Sabéis que Rafael Canogar es uno de los grandes artistas españoles del siglo XX, miembro del Paso, es
muy importante, tiene 86 años, con lo cual, bueno, pues nos parecía que teníamos que encargarle una pieza, y se nos ocurrió hacer también un libro, como un making of, de él con la pieza, cómo se remataba en el fundidor, etcétera. Una cosa muy, muy breve, bueno, por hacer 4 fotos, se nos ocurrió hacer un pequeño librito. Y de pronto, cuando llegamos a su estudio, de pronto nos encontramos con una maqueta en cartón pluma de la obra. Y nos quedamos y dijimos, coño, ¿y esto? Y nos dijo él, no, bueno, pues es que yo no hago como Martín. Martín hacía las obras en hierro. Dice, no, yo hago un dibujito y luego lo monto en cartón pluma. Y dijimos, oye, ¿por qué no nos inventamos un falso making of donde tú haces el boceto y construyes la pieza? Y eso es lo que él hizo. Y se puso a hacerlo y en un momento agarró el carboncillo y empezó a hacer bocetos de la pieza. Y yo lo que hice en ese momento fue, cuando le vi hacerlo, agarré el móvil, lo puse en horizontal y me puse a grabar. Y acompañé a Rafael Canogar y a todo ese equipo durante 6 meses, y lo que hicimos fue un libro que es el testimonio de cómo un gran artista hace una pieza de principio a fin, que se complementa con un documental. Y hemos hecho un corto documental de 8 minutos, grabado con el móvil. Aunque esto pueda sonar terrible de grabado con el móvil en la era de TikTok, pero prometo que hay cierta estética. Había un trípode y luego hay veces en las que yo no podía estar en algunos sitios y de repente ahí se nota que la imagen baja, pero luego evidentemente contratamos a algunos equipos profesionales para pequeños planos, pero hemos complementado ese libro, ese testimonio de Rafael Canogar, con un corto documental que demuestra lo que es, en definitiva, la esencia del editor, ¿no? de ir más allá y de esos encuentros fortuitos, maravillosos, que hacen que todo el libro y todo el proceso pues, permanezca más tiempo con uno, ¿no? Este es el libro que hemos hecho. El libro empieza con los bocetos, acaba con la pieza. Hay una parte en la que hay un papel cebolla, que es la misma pieza terminada, de forma que uno puede ver cómo es el proceso desde el boceto hasta la pieza final. Y este es el corto documental, que ya digo, es solo 8 minutitos. Ha estado siempre en el creador y en el hombre, en buscar su propia identidad en esa reproducción de su propia imagen. Lo tenemos en la isla de Pascua o en los olmecas en México, que iban dejando piezas por las selvas o en las costas mexicanas. Y a mí me parece que mi obra está también dentro de esa línea, en esa línea de dejar también esa búsqueda de mí mismo, de nuestra sociedad, en esa imagen del hombre, a través de su imagen. En ciertos periodos, como fue el informalismo, yo quise también dejar mi condición de castellano marcada en mi obra y trabajaba directamente colocando la materia, el óleo, con mis manos, que iban creando una serie de surcos, como el trabajador arando la tierra, que después con pintura líquida, introduciéndose en esos surcos, iban formando la obra pictórica. Fue más la necesidad de la tercera dimensión cuando necesité buscar una forma de expresión que tuviese una relación más con el hombre como protagonista de mi obra. El espacio en blanco para un creador es realmente un reto muy significativo, muy importante. Y para mí la escultura fue precisamente romper esa compartimentación de la pintura y la escultura. Y para mí es
romper la bidimensionalidad de la tela para que esas figuras que yo estaba pintando saliesen hacia afuera y rompiesen el espacio físico del espectador. La abstracción para mí es un lenguaje de expresión, una forma de comunicarme que me permite buscar una imagen trascendente, de ir más allá de lo que es la reproducción de una realidad visual. La abstracción me permite, como digo, buscar ese mundo mágico de lo trascendente, de lo imposible, de lo misterioso. Ese primer proceso, que es el que domino, el dibujo y la maqueta, es el momento más importante. Necesité muy pronto el bulto, necesité la tercera dimensión para, de alguna forma, irrumpir, rodear al hombre en su espacio físico. Yo prefiero estos metales como el bronce o el hierro. Es un proceso más de la ejecución de una obra, que a veces es necesario unos pequeños cambios, pero es una ejecución, un paso más al final, al terminar la obra y encontrarte con algo que ha nacido en tu cabeza como proyecto y que finalmente la magia del proceso creativo pues da un resultado y lo tienes ahí presente físicamente. Y esto es muy emocionante. Ha estado siempre muy presente la obra del Greco, junto a otros grandes maestros del arte español. Pero yo he querido dar nombre siempre a mis esculturas y homenaje también a grandes artistas que he admirado siempre, y al Greco se lo debía. Entonces estaba ahí pendiente y ha sido una ocasión muy propicia para dárselo en una pieza que a mí me parece una pieza importante. Me encontré que esas obras que quisieron ser una manifestación de libertad que no teníamos en nuestra sociedad no era suficientemente entendido, y por lo tanto quise buscar un lugar, un espacio común entre el espectador y el creador, a mitad de camino entre los sucesos del hombre, para buscar esa relación más directa. Y ahí es cuando yo necesité más el bulto, esa necesidad de zarandear al espectador. Yo quiero que fijéis, que reflexionemos sobre estos hechos y hacer, mi denuncia sobre ciertas situaciones que de alguna forma presentaban al hombre como algo, como una cosificación de su imagen. Esta es la segunda pieza, que se llama Greco II, que es una pieza de exterior monumental. El espacio al aire libre hace que a veces ciertas obras que se han realizado en el interior de un estudio sean insignificantes, pasan desapercibidas. Por lo tanto, el artista tiene que ser muy consciente del lugar, el espacio donde va a estar colocada la obra. Me gustaría ser recordado como un artista honesto, que ha querido siempre ir por encima de todo con la verdad
que ha querido hacer lo que sabe hacer, mejor que sabe hacer, de la mejor manera posible. En definitiva, como he venido diciendo, editar es encontrar y ordenar ese cúmulo de hallazgos fortuitos y de crear un discurso equilibrado. Quiero acabar, como empecé, con Ray Bradbury, como hice antes, con una frase que él decía y que creo que define muy bien lo que he estado contando estos minutos, ¿no? I'm going to have a t-shirt made. It says, stand at the top of the cliff and jump off and build your wings on the way down. Bueno, me parece que es una buena definición de lo que consiste editar un libro, ¿no? Creer en un proyecto, creer a ciegas, lanzarte desde el acantilado, confiando en que saldrás adelante, confiando en tu pasión, encontrando hallazgos por el camino, esas alas que dice Ray Bradbury, y creando en definitiva un libro lleno de pequeñas pasiones que perdure no solo en el momento, sino que perdure en la memoria y que perdure sobre todo en el corazón. Esto es todo. Muchísimas gracias por escucharme.